quiero compartir una palabra similar a este mismo tips o comentario que acabo de dar, referido a a esa alabanza que hemos escuchado de Oscar Medina. Yo quiero que si ustedes tienen sus Biblias en sus manos, si usted tiene acceso a ella, que usted la busque y la abra conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Ahí vamos a estar leyendo la palabra en esta tarde. Y yo sé que nuestro Dios tratará con nosotros. Las palabras son nuevas cada mañana y tienen como fin edificarnos y recordarnos, aun si fuera necesario, las mismas cosas, como dice Pedro y como dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo 17. En adelante, hermanos. Ahí estaremos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el que lo puede salvar, ¿verdad? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Padre por habernos permitido leer su palabra. Rogamos que nos permita extraer la sustancia de la misma y que ellas bendigan nuestras vidas, ya que ellas son benditas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, ¿qué pudiéramos decir de estos versículos que hemos leído? Del capítulo 3 del Evangelio, según nos habla, nos narra, nos relata el apóstol Juan, ¿qué pudiéramos decir de este capítulo, hermano, que tiene una gran connotación para todos los lectores de la Biblia e incluso hasta para aquellos que no tienen un hábito de lectura y para aquellos que no leen la Biblia? Capítulo 3 nos narra la conversación que nuestro Señor Jesucristo estuvo con Nicodemo, un principal, un sacerdote, un fariseo, que quiso hablar con Jesús. Nos narra que este fue de noche a tener un encuentro con Cristo, a hablar con él, a interrogarlo. Y habla, hermano, de cuál era el objetivo de Nicodemo. Gloria a Dios. Sin embargo, Nicodemo, hermano, quiso ser muy sabio y quiso ser más inteligente de la cuenta. Pero a nuestro Señor Jesucristo no se le escapa nada, ya que Él es Dios, ya que Él es soberano, ya que Él lo sabe todo, Él conoce las intenciones de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, hermano. Y supo la intención con la que Nicodemo se acercó a Él. Pero ¿qué podríamos decir de uno de los versículos más leídos? Juan 3:16, hermanos. ¿Qué podríamos decir? Este versículo le ha dado la vuelta
al mundo entero, hermano. Este versículo yo creo que lo conoce todo el mundo, que tenga entendimiento y que tenga conciencia y que esté en su juicio. Todo el mundo lo ha escuchado, hermano, porque es vital, es parte del evangelio. Y el evangelio dice la palabra que tiene que ser predicado por todo el mundo. Y luego entonces, que se cumple este propósito, vendrá el fin. Vendrá el cumplimiento de las demás cosas. Y este versículo es clave para darle a entender a la humanidad, al que no conoce a Cristo, al que no sabe el porqué del sacrificio de Cristo, hermano. Es clave y es vital para que entienda por qué Dios hizo lo que hizo por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y quise hoy iniciar desde el versículo 17. Desde el versículo 17, hermanos. Porque estuve meditando en la palabra de nuestro Dios y cuando me propuse a sacar este tiempo para venir a la radio, siempre meditamos, Señor, ¿qué tú quieres que llevemos a la radio? ¿Qué llevaré a la radio? Y el Señor puso en mi corazón, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone la palabra. Si el Espíritu no nos guía, si el Espíritu no nos dirige, hermano, nada podemos hacer. Y Él puso en mí esta palabra, hermano, y yo meditaba en ella. Meditaba en muchas cosas. Y de las que meditaba me llevó a analizar en esto. De que dice aquí en el 17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo meditaba, hermano, reflexionaba que Dios no se hizo hombre, no se hizo hijo, para venir a la tierra a condenar a la humanidad. Porque más abajo dice que el mundo está en condenación, que el que no tiene a Cristo está en condenación, que el mundo sin Cristo está en condenación. Y es por eso una de las causas que Cristo tuvo que venir, porque el mundo estaba bajo condenación y iba en camino de perdición. No tenía esperanza, no tenía una fe que lo aferrara a la oportunidad de ser salvo o de ser librado de la ira de Dios, ser librado de la condenación. No, hermano. Entonces, Cristo no vino a la tierra para condenar al mundo. Cristo no vino a la tierra para denigrar al mundo, porque el mundo, hermano, en la condición en la que vive, se denigra a sí mismo por el estilo de vida tan bajo que vive, por la depravación, por la inmoralidad, por la vida pecaminosa que vive de espalda a Dios. El mundo está sujeto a una condenación, hermano. El mundo sin Cristo no tiene oportunidad, no tiene esperanza. Y es por eso que la palabra dice que Dios no envió a Cristo a condenar al mundo. Y esto me llevaba a reflexionar a mí de que entonces, si Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, a través de Él, por medio de su sacrificio, ¿verdad? Si Cristo, siendo Dios y el único que tiene la absoluta potestad de juzgar al mundo, de culpar al mundo de su pecado y de dictar una sentencia, si Él que tiene la potestad de hacerlo, no lo hizo en su ministerio, en vida, terrenalmente hablando, ¿verdad? Si Él no lo hizo y Él dejó un legado
a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Si Él no lo hizo, hermano, ¿por qué creemos nosotros que tenemos la potestad para condenar a los hombres, para juzgar a los hombres? ¿Acaso nos han delegado a nosotros la autoridad de jueces para estar mandando a las personas al infierno y a decirle que no tienen oportunidad de salvación, que son hijos del diablo y cuantas cosas? Y yo meditaba en eso, hermano, no porque simplemente este pensamiento viniera a mí, no porque yo no tenía nada que hacer y el pensamiento llegó a mí, no, hermano. Yo meditaba al ver, hermano, el caminar que lleva la gran parte del pueblo de Dios. Sí, porque aunque tal vez estén haciendo las cosas de manera distorsionada, ellos creyendo que la están haciendo bien, hermano, están en el error. Aunque ellos estén en esta condición, hermano, somos pueblo de Dios. Pregonamos a Cristo. Tal vez muchos no le han dado la oportunidad a que ese amor que reposa en Cristo reposa en nosotros, y por eso tal vez no ven como miraba a Cristo, no aman como amaba a Cristo, no tienen misericordia como la tenía Cristo, y ahora ellos se creen superiores a Cristo. Yo le digo la verdad, hermano. Ser dictatorial a un extremo, ser legalista, ser extremista, como también el ser liberal y el ser muy dócil, todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos, hermano. Ahora, si hay uno, hermano, que supo lo que hacía, sin tener duda de lo que hacía, por qué lo hacía y para quién lo hacía, ese se llama Cristo. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza, en Él no hay titubeo. Y se supone que si nosotros estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido, si hemos confesado nuestros pecados y ya Él es el Señor de nuestras vidas, de nuestros corazones, se supone que el Espíritu de Cristo, dice la palabra, mora en nosotros. Y el que se une, dice la palabra, a Dios, es un espíritu con Él. Se supone entonces que somos dirigidos por el Espíritu, se supone que somos dirigidos por Él. Y las obras, como dice la palabra, que Él hizo, ahora reposan en nosotros, y esto hacemos. Pero ¿por qué entonces hay tantas personas, hermano, que se creen no Dios? Porque si se creyeran Dios, imitaran a Dios, hicieran lo que Dios hace y como Él lo hizo, pero se creen superiores. Este es el término. Se creen superiores, hermanos, porque ellos creen que tienen la potestad y la autoridad para acusar, para juzgar, para condenar. Y cuando ven que un hermanito tal vez que no ha alcanzado madurez, cuando ven que tal vez un hermanito tal vez tenga tiempo en el camino, pero este hermanito todavía no ha podido, aún por el tiempo que tenga, echar raíces, echar fundamento, hermano. Cuando lo ven que falla, cuando lo ven que peca, que comete errores, hermano, qué penoso es que en vez de acercarse a ese hermanito con un espíritu de mansedumbre para restaurar, que es lo que manda la palabra. Qué penoso es cómo vemos, hermanos, cómo se acercan con un espíritu repugnante a ese hermano y ponen una barrera, hermano, ponen un muro de contención impenetrable, haciendo que ese hermano, esa persona, se sienta, hermano, despreciado, y que esto cause como consecuencia, como lo he visto, que
muchas personas se aparten del camino por cómo lo trataron, por cómo le hablaron, por cómo lo insultaron, por cómo no tuvieron misericordia. Un hermano, una hermana, tal vez mal vestido o mal vestida. Un hermano, una hermana cometiendo algún acto y vienen, hermano, estos legalistas, estos extremistas y lo miran de arriba abajo con una mirada de superhéroes, creyéndose la última Coca-Cola, creyéndose infalibles, y lo juzgan, lo acusan y a veces no hablan, solamente con el mirarlo de arriba abajo, hermano, ya con eso dicen todo. Y yo no estoy defendiendo la postura, hermanos, de que la persona puede andar como quiere o hacer lo que quiera cuando ya pertenece al cuerpo de Cristo. Yo no estoy diciendo eso, hermano. No estoy defendiendo eso. Estoy diciendo que todos los extremos son malos, sin hacer excepción. Todos los extremos son malos. Ahora, ¿cuál es mi punto? Que si Cristo, hermano, teniendo toda la autoridad, cuando una persona se acercaba en esta condición a Cristo, incluso, yo me voy a ir más lejos, porque está bien, el que no conoce es una cosa y el que ya conoce es otra cosa, pero si usted quiere llevarlo a lo drástico, con el que no conocía, ¿verdad? Cristo se mostró altamente misericordioso, porque atrás de esa persona fue que Cristo vino, por cuanto estaba en condenación. Cristo vino a arrojar luz, Cristo vino a abrir su entendimiento para salvarle. Está bien. Vámonos a lo que conocen. ¿Cuánto problema no le dieron los discípulos a Cristo? ¿Cuánto problema no le dieron todos sin hacer excepción? Todos le dieron problema y ya andaban con él. Pero incluso, hermanos, aún Judas, quien lo traicionó, quien lo entregó y quien lo vendió. Todo esto para que el propósito del Padre se cumpliera. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino que el Padre lo permite. Judas, siendo quien fue, hermano, aún hasta el último momento, Cristo lo trató con ternura. Cristo lo trató con amor. Si fuéramos uno de nosotros, hoy en día, que aparezca un Judas en medio de nosotros, nosotros lo condenamos antes de tiempo. Lo llevamos a la horca antes de tiempo. Y no debiera ser así. No debiera ser así, hermano. Porque si Cristo no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para andar en este espíritu contrario? Para andar en este espíritu erróneo. El pecado se corrige, sí, pero vaya a ver cómo usted lo está corrigiendo. Los errores se corrigen. Hay que amonestar. Pero, ¿qué usted entiende por amonestar? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de la palabra amonestar o corregir? ¿Acaso es usted coger un látigo y azotar? ¿Acaso es usted ofender, maltratar, herir? Eso no es. Eso no es el propósito. La palabra nos habla, segunda de Timoteo, ¿cuál es el objetivo de la palabra? La palabra nos habla cuál es el objetivo de la profecía, hermano. Yo creo que nosotros, hermano, estamos cualificados para cumplir con el propósito de Cristo. No, hermano, conforme a lo que nosotros entendamos o veamos. No hay otro evangelio. No hay un evangelio según San yo, según lo que yo crea o yo entienda. Ya la palabra, hermano, está sellada. Si usted se sale de lo establecido, usted está en pecado. La palabra lo llama anatema. Entonces, hermano, nosotros como pueblo de Dios debemos de despertar. No es, hermano, que vamos a distorsionar lo que es el amor de Cristo. No es, hermano, que porque el amor de Cristo está en nosotros vamos a tolerar
o vamos a aceptar todas las cosas. Creo que me he explicado bastante claro con esto, hermano, que no estoy defendiendo esa postura. Lo que sí estoy defendiendo, hermano, es que nosotros debemos de ser más cuidadosos. Si usted se guarda para el Señor, hermano, gloria a Dios, usted se está guardando para el Señor, pero no quiere imponerle a otro lo que tal vez Dios trató con usted de manera personal. No quiere imponerle a otro que si usted vivía un estilo de vida y Dios lo rescató de ese estilo de vida y ahora usted se cree el más santo, usted quiere imponer a otro su estilo de vida. Lo que nosotros debemos enseñar es el Evangelio de Jesucristo. Lo único que cambia y transforma al hombre es el Evangelio. Es Cristo mismo. Mi testimonio, hermano, de quien yo era, de quien yo fui, hermano, eso podría ayudar, pero eso a mí no me va a cambiar. Ahora, cuando tú me predicas la palabra, cuando tú me hablas la palabra, y no solamente me habla de ella, sino que tú la vives en la libertad del Espíritu, en la libertad del Señor, ¿verdad? No en el libertinaje, sino en la libertad del Señor. Hermano, a veces tú no tienes que hablar. A veces tú no tienes que amonestar. Porque el perfume que emana de ti, su olor, hermano, perfuma a otros. Y la gente quiere tener lo que tú tienes. Quiere vivir como tú vives. Tu comportamiento, tu estilo de vida, cuando no es algo por imposición, por fuerza, por miedo, hermano, es maravilloso lo que se puede experimentar en el Señor. Cuando quien lo hace libre es el Señor, como dice la palabra, que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre, hermano. Yo no tengo la potestad para libertar a nadie, pero sí tengo la autoridad dada por Cristo para a través de la palabra llevarlos al conocimiento de la misma. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La fe viene por el oír. Ese es nuestro propósito, hermano. Ese debe ser el propósito de todo creyente. Hablar de la palabra. El pecado, hermano. El pecado se confronta por la palabra. Tú estás en pecado, tú estás delinquiendo, tú estás en adulterio, tú estás en fornicación. Mira lo que dice la palabra. Esto dice la palabra concerniente a la práctica que tú estás haciendo. El Señor manda a que tú te arrepientas y vas a recibir el perdón del pecado. No, la actitud es esta de muchos. Que te vas para el infierno, que te va a llevar al mismo diablo. ¿Y cuántas palabras ofensivas, hermano? A veces se les olvida de dónde Dios los sacó. A veces se les olvida que Dios tuvo misericordia de ellos, que ellos también estaban, hermano, sujetos a perderse. Y fue la misericordia de Dios que lo cogió, que lo entresacó. Entonces, a lo que yo me refiero, hermano, lo que en esta tarde yo cuestiono por la palabra, es la actitud con la que muchas personas hacen las cosas. Cómo predican el Evangelio, cómo quieren moldear, adaptar, imponer el Evangelio a otros. Cómo, hermano, manifiestan un acto repugnante, como le decía, que ponen un cerco. No, tú estás en pecado, tú estás en esto, no te me acerques porque me contamina, como lo hacían los fariseos. Como lo hacían los fariseos, ellos eran los únicos santos, hermano, y Cristo los reprendió. Los únicos santos eran ellos. Y tú estás en pecado, y si comparto contigo, me contaminas. No, hermano, ¿qué pasa? ¿Una doctrina fariseica? No. Eso no fue lo que enseñó Cristo. ¿Con quiénes compartió Cristo? Con pecadores, con prostitutas, alcohólicos, personas atadas por el mismo diablo, hermano. ¿Y cuál era su objetivo? Dar a conocer la verdad. Dar a conocer la verdad, hermano. Esto nosotros debemos que tomarlo en serio, hermano, porque muchas personas muchas veces se pierden por causa nuestra. Muchas personas se apartan por causa nuestra, hermano. Y hay, dice la palabra, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de por quién vienen los tropiezos.
Tenemos que tener cuidado, hermano. Este versículo, hermano, nos llevaría todo el tiempo porque hay mucha tela que cortar. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, dice la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el medio para que este mundo que está languideciendo, hermano, que cada vez su condición es más penosa y está por un camino de perdición, de condenación, porque no tiene a Cristo, porque rechaza a Cristo? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué, dice la palabra, envió Dios a su Hijo? Para salvar al mundo. El único medio, hermano, para que este mundo pueda salvarse se llama Jesucristo. No hay otro medio. Y es a través de su sacrificio. No es a través, hermano, de una confesión muerta. Porque muchos creen que ya simplemente porque hicieron la confesión religiosa, ya son salvos, hermano. El creer va más allá que decir 2 o 3 palabras. Creer, hermano, te lleva a un acto de responsabilidad, de compromiso. Creer te lleva, hermano, a mirar la cruz en la que Cristo fue crucificado y derramó su sangre, ese sacrificio, y tomar en serio este camino para que tú te abstengas, para que tú te despojes de la vida pecaminosa que tú vivías. Esto es lo que significa arrepentirse. Un cambio de mentalidad, ser regenerado, un cambio de naturaleza. Naturaleza, hermano, pecaminosa que reposa sobre todo ser humano que habita en la faz de la tierra. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Cristo, hermano, hace la diferencia, la vida del ser humano. Este mundo, dice la palabra, que está bajo condenación, pero Cristo vino a salvarte. Este mundo, hermano, podríamos definir el pecado, hermano, y empezar a dar definiciones, pero no acabaríamos. ¿Qué es pecado? Todo acto de desobediencia, todo acto de rebeldía, todo lo que desagrada a Dios, todo con lo que Dios no está de acuerdo, no acepta. El pecado pone en enemistad al hombre con Dios, pero Cristo vino a volver a reconciliar al hombre con Dios. El hombre que no acepta la fuente, el medio de salvación, no tiene oportunidad ni esperanza en el mundo venidero. ¿O qué cree usted? Que usted puede andar por este mundo literal en el que estamos viviendo y hacer lo que usted quiera, delinquir, hacer daño, ser injusto, y usted cree que usted no va a darle cuenta a la justicia. De una manera u otra tendrá que hacerlo. ¿Y cuál es la consecuencia? Una condenación, puede caer preso. ¿Y cuántas cosas, cuánto castigo puede recibir el hombre por delinquir? Pues así mismo, hermano, es la vida en Dios. Hay una eternidad a la cual estamos llamados a heredar todos. Pero la eternidad en Cristo de salvación, que estábamos todos, hermano, sujetos a vivir y a heredar, se distorsionó en un momento cuando entró el pecado al mundo, cuando entró el pecado en el hombre, y ahora la eternidad se convierte en 2 fases. Hay una eternidad, hermano, donde usted va a vivir en luz, en paz, en gozo, donde allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más injusticia. Usted reinará con Cristo por siempre y para siempre. Ya no habrá más muerte. Esa es la eternidad que Cristo ofrece y garantiza. Ahora, la otra fase es una condenación de oscuridad,
de tiniebla, de pavor, de angustia, de sufrimiento, de la cual Cristo vino para librarte. Tienes que entender eso, porque muchos dicen, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que las personas se vayan para el infierno o se pierdan? Pues claro, por cuanto Él es un Dios de amor, fue el que ofreció el medio a Cristo. Pero el problema es, hermanos, que muchos no quieren separarse, muchos no quieren apartarse de la vida pecaminosa. Muchos no quieren dejar su estilo de vida y quieren heredar la vida eterna y quieren heredar el cielo. No, hermano, Dios es justo. Dice aquí que ya ha sido condenado, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el que anda delinquiendo, que el que anda haciendo lo malo, no quiere dar cuenta a la justicia. No quiere tener roce con la justicia porque sabe que cuando la tenga, hermano, va a salir perjudicado. Va a salir a la luz lo que está haciendo. Así mismo es la persona que no quiere entregar su vida a Cristo. No, yo estoy muy joven. No, cuando yo esté viejo. No, cuando Él toque mi corazón, cuando Él me hable, cuando Él me llame. Pues Él te habla todos los días, porque la palabra dice que Él está a la puerta y llama. ¿Y cómo Él está a la puerta y llama? Cada vez que te hablan de la palabra, cada vez que te hablan de Cristo, Él está a la puerta llamándote, tocándote, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento, sino que te arrepientas del estilo de vida que estás viviendo contrario a Dios. Él quiere salvarte. ¿O qué tú crees? ¿Tú crees que Cristo vino a la tierra porque Él te necesitaba a ti? No, es porque tú lo necesitas a Él. ¿Por qué tú crees que Él se humilló? ¿Para dar lástima? No, hermano. Porque si no era de esta manera, el precio que a ti y a mí nos correspondía pagar no podía ser pago. Tú y yo somos los que necesitamos a Cristo. Y qué pena sería y doloroso que luego de haberte explicado el propósito de salvación, del por qué Cristo vino a la tierra, un día tus ojos, la luz de tus ojos se apaguen y cuando tú despiertes en el lugar que se te predicó, del cual Cristo quería librarte. Yo digo esto como escuché una vez. Si el evangelio que predicamos no fuera cierto, esto no tuviera sentido, esto no tuviera algún propósito, si estuviéramos perdiendo el tiempo, hermano, ¿qué yo tendría que perder? Yo no tendría que perder nada. Yo no pierdo nada. Ahora, si esto es verdad, ¿qué cuentas tú darías? ¿Cuál sería la excusa? De manera que yo mejor me voy por lo seguro, hermano. Dice aquí que más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras se hacen en Dios. Yo voy a leer este versículo y con esto concluimos, hermanos. Se encuentra en Apocalipsis 20. Vamos a leerlo desde el 11 para culminar con este tiempo. 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué usted cree que cuando hacemos la oración de fe por los amigos, le pedimos al Padre que inscriba su nombre en el libro de la vida? Es por eso. Porque si su nombre no se encuentra inscrito en ese libro,
el día que usted se presente delante de Dios, hermano, no se vista que no va. Hay libros en el cielo, dice la palabra, donde se está escribiendo todo lo que usted hace. Y será como una pantalla grande cuando lleguemos al cielo. Y se nos presentará todo lo que hicimos. ¿Pero por qué? Mira, eso es lo que narra la Biblia, hermano. Entonces, yo creo que es mejor irse por lo seguro. Ponerle un seguro a nuestra eternidad y aprovechar esto. Aprovechar que Cristo murió por los pecadores para que no vayan a condenación. Este ha sido, hermano, el comentario de la palabra de nuestro Dios, esperando que el Espíritu Santo le convenza y usted pueda venir a los pies de Cristo.